Bueno, buenas tardes, Melanie y Peter. Estaba ahí esperando a ver si se unían más compañeros, pero yo creo que ya podemos iniciar. Bueno, espero que estén súper bien. Espero que hayan podido descansar esta Semana Santa y bueno, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Como siempre me gusta, ¿verdad? Como manera de evidencia, dejar acá en la grabación, ¿verdad? Que el material está disponible. Hoy vamos a continuar con el módulo 7, lo que es transporte y distribución. Hoy vamos a enfocarnos en semana 3, que va del 9 de abril al 16 de abril. Ya está habilitado el material, por si lo pueden consultar dentro de la plataforma. Y el examen, ¿verdad? Como pueden ver, ya está habilitado a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta el próximo jueves 12 mediodía. Iniciamos con la clase. Voy a continuación a presentarles el PowerPoint y ya ahí podrían visualizarlo. Ahora sí, entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la parte, como les comentaba, eh, más que todo más enfocada en la parte de distribución. Vamos a enfocarnos un poquito más como al tema de aseguramiento de mercancías. Vamos a estar desarrollando algún tema de riesgos, de seguros. Y realmente es corto el material del día hoy, entonces vamos a tener ahí chancecito de terminar antes, ¿verdad? Para que puedan eventualmente, pues, consultar el material o hacer el examen si así lo desean. Vamos a hablar mucho de la parte, como les digo, ¿verdad? Aseguramiento, tanto de lo que es la parte de riesgos, algún tema de seguros internacionales que existen, algunos factores de riesgos y algunos deducibles y algún tema de cláusulas. Riesgos y seguros, bueno, pues un riesgo es básicamente la posibilidad que suceda algo y eventualmente ese algo que sucede puede ocasionar alguna pérdida. Entonces, eventualmente eso se considera como un riesgo. Esto puede ocasionar daños a la propiedad, tanto físicos, ¿verdad? Como algunos ejemplos en incendios, robo, un huracán, hundimientos, etcétera. Tenemos alguna clasificación de riesgos, los cuales son los que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Pues tenemos los objetivos, los subjetivos, los dinámicos. Tenemos ahí el tema de lo que es los estáticos, los fundamentales, los particulares, los puros, los especulativos y los morales. Entonces, vamos a irlo repasando. Tenemos el riesgo objetivo, básicamente es aquel que puede ser medido matemáticamente, eventualmente pues ya con un grado de precisión. Eh, Eventualmente acá se utiliza mucho la parte de estadística, ¿verdad? Para ver en base a la experiencia, pues cuál es ese riesgo que puede ser ya estipulado a través de un cálculo de precisión. Tenemos el riesgo subjetivo, que acá lo que básicamente no está tan alineado al tema de una medición convencional, sino más bien a la valoración o apreciación que tiene eventualmente la mercancía. Entonces, el evaluador lo que hace es darle un peso a la mercancía y eventualmente te da una valoración. Ese es un riesgo subjetivo. Luego tenemos los riesgos dinámicos, que son aquellos que están más en base a los cambios de la economía. Entonces puede tener variaciones ante lo que es este nivel de precios, puede tener variaciones a nivel de lo que son gustos, a nivel de lo que el consumidor está requiriendo, a nivel de los ingresos, a nivel de cambios tecnológicos y eventualmente pues esto puede ocasionar pérdidas, ¿verdad? A los miembros de alguna compañía o alguna sociedad. Eso se consideran riesgos dinámicos. Luego tenemos los riesgos estáticos. Básicamente estos son los riesgos que, o más bien aquellas que ocasionan pérdidas aun cuando no ocurran cambios en la economía. Entonces, son aquellos que se mantienen, ¿verdad? Invariables ante lo que es el nivel de precio, los gustos de los consumidores, la tecnología o algunos eventualmente, pues, igual por tema de algunos individuos o que pueden tener pérdidas económicas. Los riesgos fundamentales, pues son aquellos que están enfocados más en la parte impersonal de su origen, a través de las consecuencias, se clasifican como riesgos de grupos, eventualmente pueden afectar a una población o a una comunidad. Los particulares, básicamente los que están enfocados en eventos individuales que afectan directamente, ya sea en este caso
a personas o familias o a un lugar o a un grupo específico y por lo general son responsabilidad directa del individuo quien afronta las pérdidas. Luego tenemos los riesgos puros. Acá son aquellos básicamente es que las opciones que hay es perder o no perder, entonces pueden ser personales, pueden ser de propiedad o pueden ser de responsabilidad civil. Luego tenemos los riesgos especulativos, que son aquellas situaciones donde existe la posibilidad 50-50 de ganar o perder. Entonces aquí tenemos un ejemplo como son los juegos del azar, en el cual pues, hay una probabilidad de que usted gane o pierda. Luego tenemos los riesgos de moral. Y eventualmente, pues aquí lo que vemos es los dos tipos de moral, ya sea la moral intencional o la moral no intencional. Eventualmente por alguna contingencia que pueda generar alguna pérdida que sea afectada por el comportamiento de una persona o eventualmente pues de un hombre como tal. Y bueno, pues a través de esto, ¿verdad? Tenemos una administración del riesgo, entonces esto básicamente es, la administración del riesgo nace, ¿verdad? Como un departamento o una disciplina en donde se analiza, se estudia lo que puede provocar, ¿verdad? Ante una mercancía, ante un producto y lo que se busca es básicamente pues tener ese análisis estadístico para ya luego identificar, cuantificar cuál es el riesgo y eventualmente buscar eh, métodos o seguros que puedan evitar, ¿verdad? Pérdidas hacia la compañía. Los métodos para hacer frente al riesgo, pues está la prevención de la pérdida, el riesgo por cuenta propia, el autorriesgo y el traslado del riesgo. Entonces, a nivel de la prevención de la pérdida, es básicamente donde se intenta disminuir la cantidad de accidentes que ocurren en un periodo determinado que yo haya estudiado y que provoquen pérdidas. Entonces, lo que yo busco es hacer planes preventivos para que eso no vuelva a suceder. Luego tenemos el riesgo que es por cuenta propia, que aquí básicamente es cuando yo eh, debo asumir de manera parcial o total el costo económico que tengan algún tema de pérdida, llámese como la retención, ¿verdad? Llámese como también gastos, llámese como la utilización de una reserva, llámese como los préstamos y eventualmente con temas ahí más como en el tema de financiamiento. El autorriesgo, que aquí básicamente es un término que a través de una discrepancia, ¿verdad? Entre lo que existe y lo que es posible y lo que no es posible, entonces, básicamente una compañía puede decidir cómo actuar, ¿verdad? A través de un seguro para poder tener una retención activa bajo el análisis de probabilidades. Entonces, yo hice un análisis de probabilidad que me puede ocasionar X cosa, entonces genero reservas técnicas, ¿verdad? Para eventualmente cubrirme ante una aseguradora. Y existe el traslado del riesgo, que es básicamente cuando yo ya, eh, pues, delego totalmente, ¿verdad? Básicamente dejo ese riesgo hacia otro tercero y básicamente es que si ocurre o sucede, pues las pérdidas se trasladarían. Entonces, es básicamente dejar en manos de otra persona la incertidumbre de lo que represente una probabilidad de ocurrencia de un hecho X. Y bueno, pues aquí entramos a dos temas de seguros. Existen, eh, perdón, antes de pasar al tema de seguros, es importante, ¿verdad? Que todos estos riesgos que yo les mencioné, por lo general son aquellos que se pueden medir eh, matemáticamente y eventualmente pues tienen una probabilidad de ocurrencia. Y aquí es donde entra la parte de seguros, ¿verdad? Lo cual se vuelve crucial e importante para la parte de transporte y distribución. Y básicamente el seguro es donde yo, pues, genero un contrato hacia una persona jurídica y entonces yo digo, por un tiempo X, donde establezco cuáles son esos posibles riesgos de pérdida o daño que puede sufrir una persona o los bienes, y a cambio de esos riesgos, ¿verdad? O ese contrato, yo recibiría o puedo retribuir un monto específico ya establecido que se denomina durante un contrato y eventualmente solo puedo incurrir sobre una
eh, sobre un pago de un deducible. Tenemos seguros por naturaleza, entonces ahí existe el seguro estatal, ¿verdad? Que es básicamente ya los gubernamentales, los que ya son generados por cotización obligatoria. Y existe el privado, que es ya cuando yo voy y contrato de manera voluntaria un seguro. No existe una obligación de que lo deba hacer, eso es opcional, es voluntario. Y básicamente, pues lo que entra entre los derechos y las obligaciones de este seguro privado, pues las establecen ambas partes, ¿verdad? Tanto el que lo contrata como el que lo va a recibir. Tenemos también los seguros por el objeto, asegurar. Aquí es básicamente personales, entonces más como enfocado hacia la parte de personas o eventualmente enfocado hacia familia, ¿verdad? En cuanto a lo que son pérdidas económicas que se generen por la muerte de un asegurado. Existe la de daños, que es básicamente cuando se cubren pérdidas económicas por temas de riesgos directamente hacia un patrimonio. Y finalmente tenemos los seguros de finalidad, que son los solidarios y los comerciales. Los solidarios son aquellos que, ¿verdad? Se caracteriza que la empresa aseguradora se ha constituido por los propios asegurados y los comerciales son aquellos que son desarrollados por una empresa ya aseguradora que tiene la finalidad de obtener un beneficio económico. Y con esto, ¿verdad? Yo entro ahora a comentarles un poquito sobre los seguros internacionales que se utilizan a nivel de mercancías, ¿verdad? A nivel de lo que es el transporte. Vamos a hablar de las cláusulas de Londres. Entonces, existen coberturas, ¿verdad? De los seguros. Eventualmente hay un clausulado de pólizas que ya está de acorde, ¿verdad? A normas y procedimientos que ya están establecidos a nivel de todo el mundo, ¿verdad? En lo que es el manejo de seguros. Y lo que busca, la finalidad que tiene es siempre tener una relación clara y concisa en lo que es el asegurado y la compañía de seguros. Entonces, ¿verdad? Es como labor ahí que lo que busca es eliminar molestias o, ¿verdad? Por falta de claridad, donde existe estandarización y eventualmente lo que se utiliza es para poder, eh, básicamente estandarizar. Eh, existen partes del contrato como tal, ¿verdad? Que está el tomador, el asegurador y el ajustador. Aquí el tomador es básicamente la persona natural o jurídica que se protege de los riesgos. El asegurador es la empresa, ¿verdad? Que llega y hace esa aseguración, ¿verdad? Ya sea la persona encargada o la póliza de seguro que quieran optar. Y está el ajustador, que es el representante del asegurador y eventualmente el que corre el seguro. Dentro de los factores del seguro, pues aquí nos vemos el objetivo y el subjetivo. En el objetivo, pues es básicamente el valor de las mercancías asegurados, eventualmente en un puerto de origen X a un puerto de destino Y, según se defina en el contrato. Y el subjetivo hace relación al valor, básicamente, que el tomador estipula por su carga, ¿verdad? Le pone un valor a su carga como tal. Dentro de todo este tema, ¿verdad? De factores de seguro existe la prima del seguro, que aquí básicamente es el precio del seguro que debe pagar el tomador para que la aseguradora asuma el riesgo. Las mensualidades que pueden ser, eventualmente esos pagos pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser semestrales, pueden ser anuales, los cuales se establecen en un contrato. Y esa prima eventualmente ya es calculada y forma parte del pago para incorporarse hacia una póliza. El deducible es básicamente lo que les comentaba ahora, ¿verdad? Es el valor en el que el asegurador deduce el monto del pago de un siniestro. Algunas veces los deducibles están indicados en valores fijos. Entonces, ejemplo, aquí vemos $50,000, ¿verdad? Por despacho y en otras ocasiones están indicados en valores porcentuales. Muy común carros, entonces, te les voy a poner un ejemplo. Yo adquiero un seguro para un vehículo. Ese vehículo yo llego y le digo, ¿verdad? Que está valorado en 10 millones. Entonces, se me estipula en base a esos 10 millones pagar 50,000 colones, ¿verdad? O 30,000 colones por mes para entrar hacia una cobertura de pólizas. Y eventualmente, si el vehículo sufre un daño o eventualmente yo tengo un accidente, choqué una casa y choqué otro vehículo, lo que entra a funcionar como el deducible es un pago fijo que yo realizo y posterior a eso el seguro forma o se encarga de lo demás. Entonces, si yo ocasioné daños de 1 millón, ¿verdad? Dentro de la cláusula del seguro puede decir de que después de un daño de mayor a 200,000 colones, ¿verdad? Lo que yo debo cancelar es el 10%, no sé.
Entonces, si todos los daños fueron 1 millón de colones, lo que yo infligí en daños totales, ¿verdad? Por un accidente X, el deducible que yo debo pagar es un 10%. En este caso, lo que lo estipuló en el contrato, entonces pagaría solo 100.000 colones. Un ejemplo de cómo funciona un deducible. Y bueno, tenemos tres tipos de cláusulas que vamos a verlas a continuación, que existen a nivel de las cargas internacionales, que es cláusula A, que es 100%, el cláusula B, que es intermedio, el cláusula C, que entra en el daño específico. Bueno, la cláusula A es básicamente contra todo riesgo. Voy a irme un poquito más acá porque luego vemos un poquito más el detalle. La cláusula B es una cobertura estándar intermedia y esta es la más común, la más utilizada. Y tenemos la cláusula C, que básicamente está más limitada que la cláusula B, ya que hace cobertura mínima. Entonces acá vemos un ejemplo, ¿verdad? De las cláusulas ya juntas, que me gusta más este cuadro explicarlo. Por ejemplo, la cláusula A cubre robo, cubre hurto, perdón, cubre lluvia, cubre humedad, prácticamente todas las cosas que puedan ocasionar daños a una carga. La cláusula B es la cláusula C más terremotos, erupciones, rayos, entrada de agua al mar, lago, río, bodega de la nave embarcación, pérdida total de cualquier bulto que se caiga por la borda del buque o se desprenda durante la carga, medio de transporte. Y la cláusula C es básicamente solo incendios, explosiones, encallamiento, hundimiento, volcamiento, descarrilamiento, colisión, contacto con la llave, descargada forzosa y avería gruesa. La más utilizada en las cargas es la cláusula B. Entonces, básicamente, ¿verdad? Como les decía ahora al inicio, en sí el material está muy corto, ¿verdad? La clase es bastante pequeñita el día de hoy eh, y se enfoca básicamente en el tema de riesgos y el tema de seguros y cuáles son las cláusulas que utilizamos a nivel de lo que es eh, cargas, ¿verdad? En base a lo que es la cláusula de Londres, que específicamente pues abarca las diferentes embarcaciones. ¿Dudas, muchachos? ¿O súper claro? ¿Está claro como el río? No, profe, ninguna. Bueno, yo no. No, es bastante simple y sencillo esta clase. Es muy teórica, muy de conceptos generales. Sí, sí, es que, bueno, ya llevamos 7 meses. Hay algunos módulos que sí son un poquillo más complicados que unos que otros, y estos sí son más, el del pasado y este son más fáciles. Ujú. Son muy teóricos, correcto. Ujú. Son más sencillos, ya no son tan prácticos. Ya estamos entrando como a la etapa final, donde vamos viendo un poquito más de teorías para amarrar conceptos. Entonces ya se vuelve el curso un poco más como madurar conceptos y ir amarrando cosas. De aquí al cierre va a ser así. Gracias a Dios. Así. Bueno, Mela, si no hay preguntas y Winder, yo me quedo por acá. Voy a empezar a cargar el video. Si tienen dudas o Gracias, profe. preguntas, por aquí estoy. Con mucho gusto, Mela. Sí. Muchas gracias, profesor, pero Bueno, sí, no, Winder, bueno, todo que estés muy claro. bien. Gracias, igualmente, buenas noches. Buenas tardes, hasta luego.